El triunfo de Morena fue claro y contundente. Los cómputos distritales del INE, que son la sumatoria legal de los votos, misma que aún puede ser impugnada ante las salas del Tribunal Electoral, demuestran la contundencia de la victoria del oficialismo. En la elección presidencial, Sheinbaum obtuvo el 57.76% del total de votos emitidos, que equivalen a 35.9 millones de sufragios. En las elecciones para renovar el Senado, el total de votos que recibieron Morena, el PT y el PBM en conjunto fueron 32.8 millones, que equivalen al 55.18% del total. Y en las elecciones de diputaciones federales, los sufragios emitidos en favor de los partidos de la coalición gobernante sumaron 32.3 millones, lo que significa el 74.7% del total. Más allá de la contundencia de esa victoria electoral, la discusión se ha centrado en la sobrerepresentación que podría tener la coalición gobernante en la Cámara de Diputados, que, a diferencia del Senado, sí tiene establecidas reglas que limitan el número máximo de legisladores que pueden tener los partidos políticos. Dichas reglas, determinadas por la Constitución en su artículo 54, esencialmente establecen que ningún partido puede tener más de 300 diputaciones por ambos principios, tanto el de mayoría relativa como el de representación proporcional, y que, cito, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Se trata de límites que fueron fijados en la reforma electoral de 1996, hace 28 años, y que, desde entonces, han estado vigentes. Se trató de normas que se emitieron con la finalidad de impedir que una fuerza política, por más votos que tuviera, pudiera avasallar con su presencia el órgano legislativo y pretendiera por sí misma modificar la Constitución, obligando para ello a un necesario consenso con otras fuerzas políticas. Por eso mismo, la propia ley electoral estableció entonces que, incluso si dos o más partidos políticos participaban electoralmente coaligados, a la coalición se le daría el mismo trato que si fueran un solo partido político. En efecto, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció en su artículo 60, párrafo 4, que cuando dos o más partidos participaran en una elección coaligados, cito, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. De hecho, entonces, una coalición prácticamente significaba la conformación de un solo partido durante el periodo electoral, pues la ley establecía que los emblemas de los partidos coaligados se fusionarían y aparecerían bajo un único logo en la boleta y en la propaganda electoral también. Tendrían además que presentar una única lista de candidatos de representación proporcional para el Senado y la Cámara de Diputados, y sus tiempos de radio y televisión no se sumarían, sino que serían equivalentes solo a los que le correspondían al partido coaligado más grande. Sin embargo, 11 años más tarde, con la reforma de 2007, para evitar que los partidos que se coaligaran negociaran entre ellos el número de votos que le correspondían a los que le habían sido emitidos por la coalición, la ley se modificó para que sus emblemas aparecieran diferenciados en la boleta y los electores pudieran definir a cuál de ellos debía ser contabilizado su voto. Es decir, cambiaron radicalmente las reglas de las coaliciones electorales. Por ello, ante dicho cambio, la prohibición constitucional de tener más de 8% de diputados respecto de la votación recibida, que quedó intocada, debería de interpretarse, en donde se dice partido, también como aplicable a las coaliciones, tal y como fue pensada originalmente. De otro modo, la figura de las coaliciones estaría siendo usada como una manera de defraudar la lógica del texto constitucional. Así, está pretendiendo hacerse hoy al proyectar, tal como lo hizo inexplicablemente unos días después de la elección la secretaria de Gobernación, y digo inexplicablemente dado que la asignación de las diputaciones de representación proporcional le corresponde al INE y no al gobierno, que Morena y sus aliados tendrán 372 diputaciones, es decir, el 74.4% de la Cámara.
En efecto, si prevalece la interpretación literal de lo que establece la Constitución y se pretende que el límite de sobrerepresentación del 8% aplica a los partidos en lo individual, porque así está establecido literalmente, y no también a las coaliciones, como ocurría cuando se redactó la norma, es decir, esa era la lógica de la disposición constitucional, ello significaría en los hechos que dicho límite se estaría multiplicando por cada uno de los partidos coaligados. De este modo, se pretende que a través de una coalición parcial, como lo fue Sigamos Haciendo Historia, se le permita a los partidos que la integran tener una sobrerepresentación de 24%, 8 por cada uno de los tres que la componen, y no del 8%, como dice la Constitución. En efecto, la votación nacional emitida que obtuvieron en su conjunto Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde suma 58.41% del total. Esto es descontando los votos nulos y los que fueron emitidos por los candidatos independientes y por los partidos que perdieron su registro, con lo que pretender aplicar literalmente esa norma les permitiría tener una sobrerepresentación del doble de lo permitido, es decir, 16%. Nadie pretende escatimarle a ninguna fuerza política el legítimo triunfo obtenido en las urnas, pero sí evitar que el agandalle y las interpretaciones a modo sean lo que construyan mayorías artificiales que socaven el carácter democrático que debe tener nuestra representación política, como, por cierto, acaba de ocurrir de manera increíble en la Ciudad de México con la asignación que el Instituto Electoral de la capital le hizo a Morena de diputaciones adicionales a las que les correspondían legalmente, violando todas las normas y precedentes existentes. Ganar es legítimo, agandallar